El caso de los niños de West Memphis. Hay pesadillas que nacen del mal. Y otras que nacen del miedo. West Memphis, Arkansas. Un pequeño pueblo rodeado de bosques y agua estancada. Un lugar donde todos se conocían, o al menos eso creían. Una tarde cualquiera, 3 niños salieron a andar en bicicleta. Horas después, el silencio los devoró. Lo que vino después fue una cacería disfrazada de justicia. Y una verdad que, 30 años después, sigue oculta entre sombras y culpa. Hoy, en Recordar tu peor pesadilla, abriremos las heridas del caso que destruyó una ciudad entera. El caso de los niños de West Memphis. Porque no todas las pesadillas nacen cuando dormimos, algunas despiertan con nosotros. 5 de mayo de 1993. En un suburbio humilde de West Memphis, 3 niños, Stevie Branch, Michael Moore y Christopher Bayes, de solo 8 años, desaparecen después de la escuela. Sus padres los buscan desesperados. El sol cae, la oscuridad engulle los campos, y el bosque conocido como Robin Hood Hills se convierte en un laberinto de linternas y gritos. La madrugada llega sin respuestas. Al día siguiente, un agente de policía ve algo en el agua, un zapato pequeño flotando. Y ahí, en ese arroyo turbio y silencioso, los encuentran. 3 cuerpos atados con cordones de zapatos, desnudos, cubiertos de lodo. Uno de ellos, con heridas tan violentas que los medios las llamarían rituales satánicos. El pueblo entra en pánico. Las cámaras, los rumores, los susurros. Todos necesitan un culpable. Pero la verdad, es que nadie estaba preparado para lo que vendría. West Memphis no era una gran ciudad. Era un pueblo marcado por la pobreza, por la religión, y por el miedo. Cuando algo tan atroz sucede en un lugar tan pequeño, el miedo no tarda en volverse histeria colectiva. En cuestión de días, el caso se convierte en una guerra moral. Los noticieros hablan de rituales satánicos, de sacrificios. Los vecinos repiten esas palabras como si fueran un exorcismo, como si nombrar el mal los hiciera sentir más seguros. 3 adolescentes destacan entre la multitud, Damien Echols, Jason Baldwin y Jesse Miskelley. Damien viste de negro, lee libros sobre magia y ocultismo. Jason es su mejor amigo, callado, trabajador. Jesse apenas entiende lo que sucede a su alrededor. En un pueblo dominado por iglesias, por el miedo al demonio, por los susurros del fin de los tiempos, Damien no encaja. Y en pueblos pequeños, los que no encajan, son los primeros en ser señalados. La policía no tiene pistas, no tiene pruebas. Pero tiene un objetivo, cerrar el caso. Así que llaman a Jesse, el más vulnerable de los 3. Lo interrogan durante horas, sin abogado, sin descanso, sin comida. Jesse tiene 17 años, un coeficiente intelectual de 72. Apenas entiende las preguntas, pero quiere complacer. Quiere irse a casa. Entonces, bajo presión, confiesa. Dice lo que los oficiales quieren oír. Les da un relato lleno de contradicciones, de errores. Pero no importa, es suficiente. Damien y Jason son arrestados. Los medios ya tienen su historia, 3 adolescentes satánicos matan a 3 niños inocentes. En televisión, se los muestra como demonios. En las iglesias, se los maldice. En las calles, los llaman asesinos antes siquiera de que empiece el juicio. Damien lo recuerda así. Yo era un chico que escuchaba Metallica, que leía sobre Big K, que escribía poesía. En mi mundo, la oscuridad era solo una forma de belleza. Pero para ellos, la oscuridad era el mal. Durante el juicio, las pruebas se reducen a símbolos, a libros, a ropa negra. Un perito en ocultismo afirma que los crímenes fueron parte de un ritual satánico. Lo dice con tanta seguridad, que nadie se atreve a dudar. Los padres de los niños lloran. La comunidad pide justicia. Pero la justicia, cuando nace del odio, deja de ser justicia. No hay huellas, no hay ADN, no hay testigos. Solo una confesión manipulada y una narrativa que vende miedo. En 1994, el veredicto cae como una sentencia del infierno. Jesse Miskelley, cadena perpetua más 40 años. Jason Baldwin, cadena perpetua sin posibilidad de libertad.
Damien Echols, pena de muerte. 3 vidas jóvenes destruidas. 3 culpables creados por el miedo. Damien pasa casi 2 décadas en el corredor de la muerte. En una celda sin ventanas, el tiempo deja de tener sentido. Dormía abrazado al miedo, escribió años después. Sabía que cualquier día podían venir por mí, y todo terminaría. Mientras tanto, en el mundo exterior, algo empieza a cambiar. Un grupo de documentalistas, Joe Berlinger y Bruce Sinofsky, decide grabar un proyecto sobre el caso. Su documental, Paradise Lost, muestra lo que la prensa nunca quiso ver. La fragilidad del sistema, las contradicciones, los vacíos en las pruebas. La gente comienza a dudar. La idea de que 3 jóvenes fueron condenados por su aspecto, su música y su manera de pensar empieza a calar en la sociedad. Las voces de apoyo se multiplican. Artistas, activistas, abogados. Johnny Depp, Eddie Vedder, Natalie Mans, todos levantan la voz. Pero el sistema no se mueve por justicia. Se mueve por poder. En 2007, las pruebas de ADN finalmente se analizan con tecnología moderna. Los resultados, ningún rastro genético pertenece a los 3 condenados. En cambio, aparece una coincidencia parcial con Terry Habs, el padrastro de uno de los niños. Pero el estado de Arkansas no reabre el caso. La fiscalía teme el escándalo, la vergüenza pública, el reconocimiento de un error histórico. Entonces, ¿inventan una salida legal? El Alford Plea. Este acuerdo permite a los 3 hombres salir libres, siempre y cuando admitan que la fiscalía tiene suficiente evidencia para condenarlos. No es una absolución. Es una humillación legal. Si aceptan, serán libres. Pero nunca podrán demandar al Estado, ni limpiar completamente su nombre. Después de 18 años, aceptan. No por resignación, sino por supervivencia. El 19 de agosto de 2011, los 3 son liberados. Damien, al cruzar la puerta de la prisión, respira aire libre por primera vez en casi 2 décadas. Pero su mirada está vacía. No salí libre, diría años después. Salí con otra clase de cadena. En West Memphis, los ecos de aquel crimen todavía resuenan. Las familias siguen divididas entre la fe y la duda. Los verdaderos asesinos nunca fueron encontrados. Algunos dicen que fue un crimen sin sentido, otros creen que el mal aún camina entre ellos. Pero quizás lo más aterrador de este caso no fue el asesinato, sino lo que vino después. Una comunidad que eligió creer en demonios antes que en la verdad. Una justicia ciega que prefirió la rapidez al razonamiento. Una sociedad dispuesta a sacrificar 3 vidas jóvenes, para no enfrentarse a su propio miedo. Porque eso es el miedo, una fuerza que necesita forma. Y cuando no la encuentra, la inventa. Los West Memphis 3, como los llamó la prensa, se convirtieron en el reflejo de una era donde lo diferente era peligroso. Donde vestir de negro o pensar distinto bastaba para ser condenado. Damien vive hoy alejado del ruido, escribiendo, intentando sanar. Jason trabaja en proyectos comunitarios. Jesse intenta llevar una vida silenciosa, marcada por los fantasmas del pasado. Ninguno de los 3 podrá recuperar su juventud. Ninguno podrá olvidar. Y los niños, Stevie, Michael y Christopher, siguen siendo el epicentro del dolor, los nombres que el tiempo no borra. Tal vez la verdadera pesadilla de West Memphis no fue lo que sucedió en ese bosque, sino lo que la humanidad mostró después. Una verdad brutal. Que cuando el miedo se disfraza de fe, la justicia puede volverse el peor de los monstruos. Si esta historia te estremeció, suscríbete a recordar tu peor pesadilla. Cada semana revivimos los casos donde la oscuridad no proviene de fantasmas ni maldiciones, sino de las manos humanas. Porque el verdadero terror no siempre se esconde en la oscuridad. A veces, vive entre nosotros.